¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más a este compartir de ideas filosóficas, a este mundo de reflexión y sobre todo poder tener la oportunidad de acercarnos a las ideas que diversos filósofos han tenido y han compartido su visión del pensamiento, su visión al mundo. Y en este caso, hoy tocó un personaje polémico, un personaje que con sus ideas vino a contrastar, vino a poner en jaque lo que las teorías estaban establecidas respecto al tema respecto al tema del pensamiento económico. Por ejemplo, cuando hablamos de Marx, inmediatamente viene a nosotros varios libros acerca de la teoría económica, acerca del capital, acerca de la relación que había en cuanto a los poderes fácticos en una sociedad. Marx pertenece a una escuela que podríamos considerarla una especie de una escuela de la sospecha, porque para Marx las cosas que creemos, las cosas que pensamos, las cosas que aceptamos como válidas, no son precisamente cosas propias. Fíjate bien, aquí comienza Marx a poner una polémica. En este materialismo dialéctico, en esta construcción de la realidad, en esta percepción del mundo, Marx detona los detalles de su filosofía, de su pensamiento, diciendo que lo que creemos, que lo que pensamos, que lo que decimos, responden a motivaciones que no son nuestras, sino que el lenguaje que hablamos es el lenguaje que nos ha sido impuesto, es el lenguaje el que nos habla, más que hablar un idioma, más que hablar un lenguaje, más que hablar el porqué de las cosas, son las cosas estructuradas, lo que nos habla y lo que nos da a entender una realidad. Y ahí comienza la polémica sobre las teorías marxistas. Fíjate que Marx, así como otros pensadores, así como desde el punto de vista freudiano, desde el punto de vista nietzscheano, desde el punto de vista de toda esta filosofía contracultural, ellos tenían esta sospecha, vivían con el sospechosismo de lo que nos era dado, y ellos pensaban en romper con la realidad, con la cotidianidad que se nos presentaba, ¿verdad? Por eso constantemente se les ve con temor, se les ve con mucho cuidado. De ahí el que Marx siga siendo un personaje interesante, pero que a la vez sea complicado porque comúnmente nos dicen que los que hemos leído a Marx somos marxistas o somos comunistas. Yo creo que este es un error. Yo creo que la filosofía como tal se muestra y se pone en un menú del pensamiento, en un menú de la discusión, y que por lo tanto abrir el pensamiento diciendo que quien lee a Marx es comunista, pues yo creo que este es un error. Entonces, te decía que esta escuela de la sospecha pues estaba constantemente ahí presente. Cuando escribe, por ejemplo, haciendo referencia al libro del Manifiesto del Partido Comunista, Marx lo escribe en 2 meses aproximadamente. En 1848 escribe este libro. Marx era muy joven, tenía menos de 30 años. Y hay que entender cuál es el impacto de esta obra en la cultura moderna, de la obra marxista en general, pero me voy a referir a esta en específico para poderla entender. Para Marx, la filosofía y como tal la historia y como tal la acción del hombre es eso, es acción. Hay que repensar la relación que existe entre la teoría y la práctica. Para Marx, de nada sirve, digamos, de nada sirve filosofar, de nada sirve especular, de nada sirve una dialéctica de ideas, un intercambio de ideas, si esta no sirve para generar un cambio, una transformación.
Decía Marx que si la filosofía no sirve para cambiar al mundo, entonces no sirve para nada. Marx tenía en sus textos, agrega una cita donde dice que los filósofos solamente se han dedicado a contemplar el mundo, pero no a transformarlo. De ahí lo complejo de la teoría marxista, lo complejo en la práctica. ¿Por qué? Porque inmediatamente lo asociamos a una cuestión revolucionaria, una cuestión de violencia, de fuerza. Dice Marx que los filósofos no han hecho otra cosa más que interpretar al mundo, ¿verdad? Y lo que se trata es de transformarlo. Por eso, si lo traemos al contexto en el que vivimos, y cuando leemos, por ejemplo, los libros de historia, es bastante debatible el que las personas digamos, bueno, este fue un hecho histórico que está descrito ahí, pero si nos hablan de que un grupo social mantiene la hegemonía del poder, hay una lucha, pero ese mismo grupo social sigue manteniendo la hegemonía en el poder, entonces, ¿cuál fue la revolución? A ese tipo de reflexiones nos lleva el pensamiento marxista. Fíjense que antes de Marx, el concepto de obrero no existía. Existían los lacayos, existían la servidumbre, existían los esclavos. Pero después de la Revolución Industrial, nace esta nueva clase social y ahí Marx nuevamente vuelve a poner la atención, porque dice que es la revolución del trabajo la que viene a condicionar los cambios sociales. Es la tecnología lo que viene a poner transformaciones sociales que afectan la vida de la relación de los seres humanos. Por eso los medios de producción se convierten, para Marx, en esta época del origen y desarrollo del capitalismo, se convierten en un problema a resolver, porque decía que el capitalismo tenía su autodestrucción en sí misma. Incluso en el libro del Manifiesto del Partido Comunista, entre las primeras páginas vamos a encontrar que se dice que un fantasma recorre Europa. Ese fantasma es el comunismo, y el comunismo era en sí mismo originado por el propio capitalismo, ya que el obrero, como tal, era invisible, no podía ser ni siquiera etiquetado, no podía ser ni siquiera considerado o conocido socialmente, no tenía un lugar socialmente, por lo tanto era invisible. Pero él decía que si ese momento histórico se encargaba de dividir o segmentar a la población entre obreros, entre capitalistas, pues entonces ese capitalismo iba a generar por sí mismo un movimiento obrero que iba a surgir tarde o temprano, pero que para surgir iba a buscar los medios para hacerlo. Y que como no iba a encontrar, digamos que los medios o los estándares sociales que ese contexto determinaban, iba a buscar de otra forma manifestarse. Marx, teóricamente, tuvo un maestro que fue Federico Hegel. Hegel decía que la evolución humana podía medirse en función del progreso, es decir, a partir de lo que evolucionábamos como seres humanos en sociedad, es como podíamos medir nuestro nivel de progreso. Y ahí era donde Marx atacaba a su maestro, atacaba en el sentido de debatir ideas. Para Marx dice que no era la conciencia como tal lo que determina nuestro ser, que esta conciencia, como decía Hegel, que nos determina, decía Marx, no es así, es el ser quien determina la conciencia. Y esa es la gran, digamos, explicación del materialismo dialéctico. Mientras la evolución de las ideas, mientras la parte conceptual nos convertía en seres evolutivos en el área del pensamiento, para Marx era la acción, era la transformación. Si no se daba esa transformación, si esa acción no tenía un resultado que modificara el orden establecido, entonces difícilmente podía considerársele a esto un cambio. Por eso para Marx es el ser quien debe determinar la conciencia y no al revés. Es una pregunta filosófica que, bueno, desde Platón y Aristóteles ya tenía discusión. Sin embargo, dice Marx, y empieza a ponerse de moda una palabra, un concepto, que es la parte de estar enajenado, estar alienado.
Es decir, convertirme en lo que el otro quiere que me convierta. Por eso Marx decía que pensar es un efecto de una realidad material concreta. Y eso vino a crear otro debate más, porque ¿cómo era posible que Marx asegurara que en realidad nuestro pensamiento era producto de la materialización de la vida capitalista? Es decir, pensábamos y creíamos y vivíamos vivimos en un esquema en el cual nos dicen que es el correcto, y así nos hemos programado y así hemos funcionado como seres en sociedad y como familia en sociedad para darle sentido a esa realidad concreta que era el capitalismo. Entonces, dice Marx que uno piensa lo que otros necesitan que pensemos. Esa es la alienación famosa de Marx. Uno está alienado, uno está contaminado de tal forma que no es nuestro pensamiento, y que incluso cuando creemos o estamos convencidos de ese criticismo también es infundado en cierta forma. Fíjense nada más los alcances de Marx. Por eso Marx decía que en esta sociedad capitalista el problema que se daba principalmente es que unos pocos tenían la riqueza sobre la mayoría, administraban la riqueza, y que por lo tanto era injusta esa distribución, ya que muchas veces no iba en relación con lo que debía considerarse algo equitativo. Por eso para Marx la historia es una lucha de clases sociales. Y esta historia la ganan o la escriben los ganadores. Entonces, decía Marx, ¿cómo es posible que en los libros de historia veamos un recuento de sucesos en donde lo que menos se toca, lo que menos se profundiza, es la lucha que hay, el conflicto que hay en las clases sociales? Por eso dice Marx que el capitalismo, al constituir dos clases sociales, por un lado los burgueses, por un lado los proletarios, pues por un lado los burgueses como dueños de producción y por un lado los proletarios dueños de su fuerza de trabajo, pues era algo injusto, es algo en lo que no hay competencia, no hay forma en la que puedan haber cercanías sociales, cercanías económicas, ya que los que eran los dueños de los medios de producción, ellos clasificaban, ponían precio, tasaban el valor del trabajo manual de los proletarios, de los obreros. Porque el burgués era el dueño de los medios de producción, o sea, de las máquinas que iban a poner en funcionamiento la economía. Y el proletariado tenía que, antes peleaba siendo esclavo y ahora tenía que pelear por aprender la herramienta y someterse a un esquema de explotación distinto. ¿De qué es dueño el obrero? Dice Carlos Marx. El obrero es dueño solamente de nada. Pero si examinamos bien la línea del trabajo, pues Marx decía, lo único de lo que es dueño es de su trabajo. Y como no es dueño de nada, solamente de su trabajo, entonces cobra un salario. Y no solamente cobra un sueldo o un salario. Este sueldo, este salario, siempre es desproporcionado en función de quién es dueño del medio de producción. Siempre es inequitativo. Y entonces surge otro concepto, la plusvalía en el tema de Marx. Porque, ¿cuál es el valor real de las cosas? ¿Y quién determina el valor real de las cosas? ¿Cuál es el valor de una persona que se pasa todo un día haciendo sillas de madera, cargando la madera, cortando la madera, haciendo la forma, tallándola, puliéndola, dejándola en perfectas condiciones? O sea, ¿cuál es el precio cuál es el valor de ese trabajo que acaba de realizar? Y ¿por qué el que no hace nada gana más que el que lo hace todo? Esa es la pregunta principal en este tema de la distribución del trabajo para Marx. Por lo tanto, la plusvalía es la diferencia entre lo que yo como trabajador produzco y lo que cobro por ese trabajo. Decía Marx, siempre es injusto, siempre es un robo. Como una persona se puede matar trabajando todo el día en condiciones
casi inhumanas bajo el sol, con hambre, con sed, y puede ganar una cantidad ínfima en comparación con alguien que no hace nada en relación con esto. Bueno, ese planteamiento, esa forma de ver las cosas para Marx es lo que nos lo lleva a una paradoja entre qué va a pasar con estas clases sociales. Y él dice que lo que va a ocurrir es que el proletariado, que además se da cuenta que es mayoría, en algún punto se va a dar cuenta que es más grande que los pocos que distribuyen todo, que va a buscar un cambio social, pero se van a agotar las formas del cambio social, diría Marx. O sea, el propio capitalismo va a agotarse y por lo tanto no va a haber otra opción más que la revolución como tal. Una concepción filosófica bastante fuerte, bastante agresiva. Por otro lado, dice que esta alienación se produce por el trabajo, porque además nosotros creemos que es correcto, nosotros decimos, este mecanismo es el adecuado, estoy conforme, estoy bien, estoy de acuerdo. Y entonces el ser humano se inventa, dice Marx, se inventa estas falacias acerca de los temas vocacionales. Y esto también es un tema muy polémico de Marx. Por eso Marx sigue siendo un personaje presente en el debate. Porque dice Marx que en algún punto el proletariado, los obreros, que están compitiendo a sí mismos, dando todo su trabajo, toda su capacidad, todo su esfuerzo por una remuneración muy pequeña, llega un punto, dice Marx, en que no todos los proletarios no trabajan en lo que les gusta. Porque dice Marx que eso, el proletariado bajo este esquema, difícilmente tiene esa opción. Es decir, el proletariado trabaja en lo que puede, cuando se puede. Hace lo que sea para sobrevivir. Y entonces caemos en esas tareas mecánicas para cobrar un salario pequeño y sobrevivir, tratar de llegar a fin de semana, a fin de quincena, a fin de mes. Para Marx, entonces, esta desproporción del trabajo y de la sociedad crea un conflicto constante. Por eso para él la historia es la lucha de las clases sociales. Para Marx, siempre el proletario no tiene opciones para elegir lo que quiere hacer. Trabaja como puede, un montón de horas, un mundo de horas, y sobrevive, no vive. Por eso empiezan a atacar a Marx todos los grupos capitalistas de la época y le empiezan a decir, bueno, y también los que siguieron, y le empiezan a decir que sus teorías solamente están atacando o quieren destruir la forma de vida como lo conocemos al día de hoy. ¿Y a qué nos referimos con esto? A Marx lo atacan de que quiere acabar con la propiedad. Marx dice que no quiere acabar por la propiedad, al contrario, quiere defender la propiedad, ya que el capitalismo solamente permite un tipo de propiedad, que es la propiedad privada. ¿Y cuál es el problema de que solamente exista la propiedad privada? Bueno, pues dice Marx, el problema es que si la carrera social fuera una autopista, imagina un proletario, imagina un burgués, no arrancan en las mismas condiciones, no arrancan con los mismos recursos, no arrancan con las mismas distancias. Por lo tanto, dice Marx, debe existir algún otro tipo de propiedad en donde esa distancia no sea tan abismal, no sea tan lejana. Para Marx, nada defiende más la propiedad que el comunismo propiamente. Por otro lado, se le ataca al comunismo o al marxismo de abolir la familia. Y Marx dice, no, es que en el esquema capitalista, no quien está terminando o quien está construyendo un concepto muy limitado de familia es el propio capitalismo. Marx dice que hay que repensar la familia, porque dice que lo que existe en ese momento son familias funcionales al sistema de producción capitalista. En pocas palabras, para Marx, en ese contexto, el obrero no tiene familia. No tiene familia porque el obrero trabaja de lunes a lunes, si acaso tendrá un día de descanso, y el obrero trabaja
muchas horas al día, mal comido, llega a su casa agotado, físicamente, emocionalmente, llega a su casa y lo único que quiere es hacer las funciones básicas humanas, ¿sí? Lo único que quiere es descansar, lo único que quiere es alimentarse, lo único que quiere es medio dormir, porque al otro día tiene que volver a iniciar una jornada, diría Marx, de explotación laboral, en donde no le quedan fuerzas, no le quedan motivaciones, no le quedan aspiraciones para nada más que para seguir trabajando y reproducir el esquema. En cambio, decía Marx que el burgués sí tenía familia, porque él sí tenía tiempo para estar con esta familia, viajar, tener vacaciones, tener fiestas, tener convivencias, cosas que el obrero no iba a tener. El obrero no iba a tener vacaciones, no iba a tener estos viajes, no iba a tener asistencia a clubes sociales. Entonces, dice Marx, desde ese punto de vista, pues no existe la familia. El obrero es solamente como un zombie que hace como que vive en familia y todos los miembros alrededor de él hacen lo mismo. Por eso es desigual. Para Marx el obrero no tiene familia. También se le acusaba de que el marxismo estaba en contra del mundo, de la patria, y que estaba en contra del nacionalismo. Pero Marx viene con un argumento más agresivo todavía y dice, no estamos en contra de la patria. Lo que pasa es que los obreros, los proletarios, no tienen patria, no tienen país, por una razón muy sencilla, porque los obreros en el esquema capitalista, en cualquier lugar del mundo en el que se encuentren, son igualmente explotados. Son tasados con la idea esta de un salario mínimo, que dice, Marx diría, es injusto. Tienen la misma explotación, las mismas carencias, las mismas necesidades. Por lo tanto, da lo mismo que vivan en este territorio o que vivan en otro, porque seguirán siendo proletarios, seguirán siendo obreros. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que hacer los obreros en el mundo? Dice Marx, lo que tienen que hacer es unirse, porque además esta idea vaga de lo que es patria confunde al obrero y lo hace creer que incluso debe defenderse de los obreros de otros países y nos pone en conflicto, diría Marx. Los obreros peleándose entre sí en el mundo por ganarse un lugar, cuando donde están siendo explotados es en su mismo territorio. Por lo tanto, están sometidos todos, no tienen patria y lo que tienen que hacer es formar la patria, formar el país que sea más justo, que sea más equitativo que los obreros del mundo necesitan. Por eso el libro está casi al final, los libros de Marx, específicamente el manifiesto del Partido Comunista, dice proletarios del mundo unidos, porque los proletarios del mundo finalmente están siendo utilizados como un producto más de la reproducción a lo que Carlos Marx decía, ¿verdad? Los proletarios del mundo están peleados, están confrontados ciegamente porque no se dan cuenta que ellos mismos están siendo explotados por un sistema económico. Por eso para Marx era importante que los proletarios del mundo se unieran. Quiero agradecer a las personas que han estado teniendo interacción a esta transmisión acerca de Marx. La semana pasada hablamos de Manuel Kant, próximamente vienen otros temas de otros filósofos. Lo importante es que existe el espacio para que podamos compartir las ideas que al mundo han dado estos hombres. A veces me preguntan que cuál es la idea correcta. Yo les digo que la idea correcta es ninguna y quizá sean todas, porque de eso se trata la discusión filosófica, de poder conocer diversos conceptos que ocurren a través de, que han filosofado a lo largo de la historia del mundo. Entonces, en conclusión, volviendo al tema de Marx, en conclusión, el marxismo, ¿vale la pena estudiarlo? Sí, por supuesto. 2, no porque estudies el marxismo quiere decir que eres marxista o comunista. Si lo eres, qué bueno, y si no, eres libre de no serlo. 3, entender que el marxismo intentaba explicar la relación entre los sistemas de producción, es decir, que el trabajo era quien creaba la forma en que los obreros
eran programados para pensar y entender la sociedad en la que vivían. 4, que Marx aseguraba que los filósofos se habían encargado de contemplar al mundo, pero que no se habían encargado de transformarlo. Y que la filosofía, si no es transformadora, decía Marx, pues no servía de nada. 5, que el obrero había sido invisible, que la revolución industrial trajo el maquinismo, trajo la tecnología, pero que el obrero pasó a ser un hombre invisible. Y por lo tanto el obrero iba en algún momento de la historia a tener la necesidad de tomar un papel protagónico y que por eso el capitalismo se destruiría a sí mismo. 6, que para Marx la diferencia entre la conciencia y la acción es muy clara. Para Marx es la acción, es lo concreto, es la materialización de las acciones, de las cosas, lo que nos determina la realidad, no viceversa. No como decía Hegel, que era la dialéctica, el pensamiento. Porque decía Marx, bajo ese esquema hay un determinismo. En cambio, bajo el materialismo histórico, existe la posibilidad de transformar la historia. Una pregunta en este sentido sería, ¿quién formó a quién? ¿El ser humano formó al Estado o el Estado formó al ser humano? Marx diría, es el humano, y el humano puede modificarlo, puede transformarlo, puede eliminarlo, puede reinventar, puede hacer algo nuevo para mejorar sus condiciones sociales. 7, que el capitalismo trajo 2 clases sociales, los burgueses y los proletarios. Los primeros eran los dueños de los medios de producción y los segundos solamente tenían su trabajo. Y que por lo tanto, el obrero, como nada más era dueño de su trabajo, pues la plusvalía era injusta porque los poquitos que tenían todo le daban un valor al gran esfuerzo que hacían todos los demás, que eran los proletarios, y le ponían un valor económico. No importando el esfuerzo, el tiempo que se han llevado trabajando, se les decía, esto es lo que tú vas a ganar. Y por último, que Marx confronta las críticas a sus teorías diciendo que lo que quiso él decir es que uno, él defiende la propiedad porque cree que la distribución de la propiedad privada en realidad es inequitativa. 2, defiende la familia porque dice que en el capitalismo el proletario en realidad es explotado trabajando y que no tiene el tiempo ni la fuerza ni la motivación para hacer una familia como tal. Y 3, que defiende la idea de nación porque dice que los proletarios no tienen nación. Todos los hombres explotados del mundo en realidad no tienen nación porque están siendo explotados y que entonces tienen que unirse para hacer cambios sociales. Así que muchas gracias por haber seguido la transmisión. La próxima semana volvemos con un tema muy interesante que es un tema de Heidegger, el ser y el tiempo, para ponernos filosóficos. Y bueno, pues muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias a los que se unieron, los que hicieron algún comentario, mandaron saludos. Saludos a David Sánchez, que se unió desde el inicio, y saludos a Jaime, saludos a Carlos. Deseamos que siga la discusión filosófica. Muchas gracias. Hasta pronto.